Música, señor Gómez. Aquí está sonando Santa Claus llegó a la ciudad con el mariachi juvenil. Eso. Y bueno, pues gracias a la gente que nos sintoniza en el 89.3 en Pasión por la Radio en la capital potosina, en el 103.7 del FM en Stereo Beat y en el 97.3 en Media Luna FM allá en la zona media de San Luis Potosí. Y bueno, ya tenemos en la línea telefónica a nuestro queridísimo amigo y colaborador, a nuestro pastor Héctor de Luna, que le agradecemos mucho que nos haya tomado la llamada. Mi querido pastor, ¿cómo estás? Feliz Navidad por anticipado. Muchas felicidades, qué gusto poderte saludar. Saludos, Pepe, saludos a todo el auditorio. Pues, a ver, mi querido pastor, pues, ¿qué mensaje nos tienes previo a la Nochebuena? Bueno, pues yo pensaba en la cuestión de la encarnación, que es un misterio que hay que entender, que tiene mucho que ver con lo que se celebra hoy. Y basándome en algunos principios bíblicos, pues en Génesis, el primer libro de la Biblia, el primer versículo, comienza diciendo que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y al decir en el principio, y ahorita voy a retomar esta frase, se refiere al principio de la creación y luego nos narra que Dios dijo, sea la luz y fue hecha la luz, y esto expresa pues la manera en que se llevó a cabo la creación, como con la palabra de Dios, Él dijo, sea la luz y fue hecho, ¿no? Y como por 10 ocasiones, 11, vuelve a decir esta palabra que dijo Dios, y así fue como separó las aguas de la tierra seca, formó los peces, los animales del campo, las aves, las plantas, pero luego llega al clímax de la creación cuando menciona Génesis 1:26, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. Y aquí es de llamar la atención como que pareciera que hay una falta de ortografía, porque dijo Dios en singular y luego menciona hagamos en plural al hombre. Pero desde aquí empezamos a ver que ahí están las tres personas de la Divina Trinidad presentes, y nos menciona más adelante, después de que dijo Dios hagamos al hombre a nuestra imagen, pues creó Dios al hombre a su imagen, la imagen de Dios lo creó, varón y hembra. Y luego, ¿qué es lo que pasó? Pues le puso límites al hombre, pero el hombre los quebrantó, y por la desobediencia vino la caída del hombre, y por tanto, a causa del pecado, la muerte espiritual, por lo que Dios necesitó implementar un plan, o ya tenía planeado lo que es la redención, el plan de redención, y por eso es que Dios envía a su Hijo al mundo para que viniera a salvarnos. Si nos vamos al Evangelio de Juan, el primer capítulo, primer versículo, comienza igual que Génesis, porque dice, en el principio era el verbo. Y en el principio, pues es en el tiempo de la creación, era el verbo. Y verbo está hablando de Jesús, de la palabra en acción. Y si con la palabra fue como creó todo el universo y toda la creación, pues aquí vemos este verbo en acción, que era Jesús. Dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, porque Jesús, que estuvo desde la creación, nos habla aquí de la preexistencia de Cristo en el tiempo de la creación, Él nunca dejó de ser Dios, incluso durante la encarnación. Después dice, era en el principio con Dios, y hay que entender que hay un solo Dios, pero manifestado en tres personas, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ellas. Pero luego hay un versículo ahí en Juan que dice, y aquel verbo, hablando de Jesús, aquel verbo fue hecho carne. Y este es el misterio del que quiero hablarles, de la encarnación. Es Dios hecho carne. ¿Cómo Dios, que ese espíritu se convierte en humano, se hace carne? Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. En el caso de Lucas, que nos menciona lo que sucedió con el nacimiento de Jesús, que aconteció que en aquellos días se promulgó un edicto y todo el mundo fue empadronado, y todos tenían que ser empadronados en su ciudad, y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, que era la casa de su familia, de David, de donde él provenía, para ser empadronado. Y él iba con su mujer, con María, la Virgen María, pero estaba encinta porque había concebido del Espíritu Santo. Y estando ellos ahí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y entonces dio a luz
su hijo primogénito, Jesús, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Y luego dice que había unos pastores que estaban en la misma región y a ellos se les presenta un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Y el ángel les dijo, no temáis porque aquí os doy nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Y luego repentinamente apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas, en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Entonces encontramos a este verbo, a Jesús, a Dios, hecho carne. Y qué increíble es poder entender este misterio, que es Dios en pañales. Y dices, pues ¿cómo Dios va a estar así en esta situación? Pero es que Jesús se humilló haciéndose hombre, estando en su deidad. Él nos dice en Filipenses que Cristo Jesús, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. ¿Cómo un Dios iba a venir, Samuel, a nacer en un pesebre? O sea, ¿te imaginas un Dios, alguien que va a ser rey, pues nace en un palacio o en el mejor de los hospitales? Pero esta es la humildad de Jesús, que Él se humilló a sí mismo y no solo quedó ahí, porque Él no solo se hizo hombre, sino que fue siervo y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz y tomó nuestro lugar. Y esta es la encarnación, es este misterio que se da en estos días, es lo que celebramos o lo que recordamos, que Jesús vino a este mundo a nacer, siendo Dios, Él se hizo hombre y voluntariamente adoptó un cuerpo y una naturaleza humanos. Y sin dejar de ser Dios se convirtió en humano, pero esto lo hizo para luego vivir de una forma extraordinaria, sin pecado, y poder Él pagar nuestras culpas en esta cruz. Así es que hoy es un día de celebración, es un día de victoria, porque Dios se acercó al hombre, Dios se encarnó, el Verbo se hizo carne y vino a acercarse a nosotros para ofrecernos la salvación. Hoy es día, bueno, mañana pues pasado, el día que estamos celebrando el nacimiento de Jesús, es día de gozo, es día de victoria, y podemos decir como dijeron los ángeles, he aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y podemos decir como la multitud de ángeles, gloria a Dios en las alturas y en la tierra, buena voluntad para con los hombres. Pues mi querido pastor, como siempre, un placer, un gusto que nos estés acompañando un año más y que, como siempre, nos regales parte de tu sabiduría para compartirla con la gente que nos escucha en prácticamente casi todo el estado de San Luis Potosí. Es un placer, mi querido pastor Héctor de Luna, de la Iglesia Fruto Abundante, pues que nos hayas acompañado en este año y con este mensaje. Te queremos dar las gracias y muchas felicidades a ti y a tu familia, pastor. Un abrazo, que Dios nos bendiga y no olvidemos que Cristo es el motivo de esta celebración. Así es. Un abrazo y todo lo mejor, mi querido pastor. Bendiciones. Bendiciones, pastor. Vámonos a una pausa comercial. Regresamos. Sí, ya, ¿cómo va? ¿Cómo viene Santa? No tienes, todavía estamos aquí con Santa. Me parece que ya viene por ahí en camino, así que hay que estar muy pendientes. Bueno, hay que estar muy al pendientes, para que estén ahí la gente escuchando. Ahorita vamos a enlazarnos con Santa, a ver si ya nos contesta, pero por lo pronto, vámonos a una pausa comercial.